Hoy venimos aquí a hablar con Marina y Josep, que ya creo que no hace falta que los presentemos. Marina, nuestra querida ilustradora, que ha hecho tantas... hola, ¿qué tal? He Sí, que la he visto... hecho. Hola y adiós. Ilustradora de tantos libros como toda la saga de Terry Pratchett también en catalán, ilustradora de otras obras que también, bueno, el de Las máquinas del caos, muy chula la portada alternativa en español. Bueno, también. Sí, sí, sí. Y bueno, también hizo las ilustraciones de la primera saga de Alcatraz, de la saga de Alcatraz cuando se publicaron por primera vez. Josep, el Club de las Tormentas, alguien que también está aquí primerita vez como siempre. Cada día es la primera vez en algún momento del día, o sea que tampoco es mentira. Sí, sí. Y hoy queremos hablar, porque bueno, hay gente que conoce la historia de Brandon Sanderson. Brandon Sanderson es este señor que ha escrito como, no sé, casi 50 historias que ya están publicadas en inglés, en español y en otras cosas, como saber. Pero Brandon Sanderson es un escritor hoy por derecho propio porque en su día no tiró la toalla. En su día intentó escribió como 13 o 14 manuscritos trabajando de noche en un hotel como recepcionista. Hasta que un día consiguieron publicarle. Y eso creo que es una gran lección vital de que muchas veces tiras la toalla justo antes de que te llegue el éxito y nunca lo sabes. Entonces es muy buena ¿quién suena saturada? ¿Yo? Me bajo un poquito más. Pero ¿cómo puede ser? Si lo tengo todo bajado. No pasa nada, mejor molestar ahora rápido y luego seguimos. Borja le sabe hasta mal decirlo. No, claro, no, mejor. No, si estoy en verde, estoy en verde para abajo, o sea. No estoy para nada, o sea, estoy en verde total. Tema de saturación. Queridos, explicadme qué es la saturación. O sea. Es otro Es como, ¿sabes cuando vas en un coche y estás escuchando música a tope y sueña como... ¿Sabes? Pues eso. Creo que es eso. Es que satura el sonido. Pero es que no llega. Yo aquí te oigo bien, entonces sí. No sé... mira, ahora dicen que... Nada. O sea, no he tocado solo nada. Ah, pues era el cable. Era el cable. Pues esto. Comentábamos que Brandon Sanderson es una persona de la que hoy estamos disfrutando porque en su día no tiró la toalla. Pues es una persona que él quería escribir, sabía que quería escribir, y creo que eso es lo importante, ¿no? Cuando empiezas un proyecto, a veces lo haces para ti y para tus amigos, y mientras tú disfrutes, sigue adelante. Creo que eso es también la gran regla para los creadores de contenido, aunque no te den un like. Tú sigue, o sea, porque si estuvieras ahí por los likes yo creo que te suicidabas. Pues el caso es que no sé si habéis seguido la campaña de Kickstarter, de Backer Kit, de Palabras Radiantes, que ahí hay un libro muy importante que se llama Dragon Steel Prime. Y hace unos años se publicó otro libro que era The Way of Kings Prime. Estos libros son aquellos manuscritos que nunca se llegaron a publicar de Brandon, pero que él escribió, y que ahora que tiene su propia editorial puede permitirse el gustazo de me los autopublico. Entonces, estos libros hay que tener cuidado con ellos porque no son exactamente, no son para nada canon. Son un Brandon primerizo, que creo que eso es lo bonito también de leerlos. Y no sé si estabais ayer en la charla que tuvimos con el taller que tuvimos de pintura de miniaturas con el Firespray, pero es que ella ha empezado a leer a Brandon por The Way of Kings Prime. Hostia. Porque ella no sabía, estuvo buscando este sí que no lo había visto nunca. De orden de lectura para toda la familia. Pues resulta que claro que ella estuvo buscando y estaba con el libro y decía, jolines, es que qué raro, ninguno de los personajes que estoy pintando aparece. Y claro, se ve que le fue a decir a Johnny, jolines, es que se ha muerto no sé quién y me da mucha pena. Y Johnny se quedó en plan, ¿se ha muerto quién? Y claro, entonces él se dio cuenta de que era el Prime. Y nada, para hablar de estas curiosidades y digamos su lugar dentro de la bibliografía de Brandon, pues estamos con Josep y con Marina, también un poco para que veáis qué ha quedado en el Cosmere que conocemos hoy de estos libros. Así que contadnos, ¿quién quiere empezar? Pues yo, ya que tengo la chuletilla aquí preparada, sí que... Bueno, es un poco para acabar de conectar con lo que comentaba Tamara, lo de las famosas 13 novelas
de Brandon antes de publicar, hacer simplemente un repaso rápido para quien... Luego vamos hablando de las que queramos, pero si os parece bien, hacemos primero las vamos nombrando todas. La primera de todas que escribe es Arena Blanca Prime, White Sun, bueno, que en ese momento se debía llamar White Sun, el Prime vino luego, que es en el 98, que es esto que enseña Tamar aquí. Esto, posiblemente no es esa versión, o sea, posiblemente esto ya es como una versión mucho más, pero bueno. Sí, este seguramente será la octava, que es una reescritura. Es que ha hecho mucho esto de entre estas 13 hay reescrituras de cosas. Por ejemplo, la segunda se llama Star's End, es una de ciencia ficción, que escribe también el mismo año. Luego escribe Lord Mastrel, que vendría a ser una secuela, sí, la de después secuela, una secuela de Arena Blanca Prime. Luego, como cuarta novela, escribe Night Life, que es comedia fantástica. Supongo que no la he leído, supongo que un poco al estilo Pratchett o algo así intentaría escribir. Luego una que se ha hablado mucho, que es la sexta encarnación de Pandora. Luego, como sexta novela, ahí sí que escribe Elantris. No la publica aún, la escribe en el 2000. Tardaría 5 años en publicarla. La séptima novela ya sí que es su tesis de final de máster, Dragonsteel. En aquel momento se llamaba solo Dragonsteel, no Dragonsteel Prime, que la escribe en el 2000. Luego, después de Dragonsteel 2001, hace la reescritura de White Sun Prime, ahora llamándose White Sun y ya. Luego, 2001, Mythwalker, que de aquí creo que salían los personajes de Ciri y Vivena, juraría. Luego, después de Mythwalker, tiene 2 seguidos que luego los juntaría, que son Mistborn, que pasaría a llamarse Mistborn Prime, y Final Empire, que pasaría a llamarse Final Empire Prime. Los junta para crear Mistborn, libro 1, más adelante. Luego el 12º libro es Aether of Night, que ahí está el origen de los éteres, ya hablaremos un poco más en profundidad luego en la charla. Y luego el 13º es El Camino de los Reyes, que luego pasaría a ser llamado El Camino de los Reyes Prime. Este lo escribe en 2003 y 2 años después tiene su primera publicación, que es Elantris, el que había escrito en el 2000. Y ya está. Esto es un poco el resumen de los 13 relatos, historias, libros que escribió antes de publicar Elantris. Luego ahora vamos, si queréis ir por orden cronológico o hablemos un poco de cada uno. También hay una cosa que a ver, esto me hizo mucha gracia, no me lo he leído aún porque no tengo tiempo en mi vida para leer, y últimamente ni siquiera Brandon, pero en la campaña de Kickstarter del del año de Sanderson, en la última cajita vino esto, que es una historia corta de Brandon que se llama Long Chills and Case Dug. Es una historia como medio thriller, un poco te diría también así humorística, que eligió Peter Alstom. Brandon le dijo que quería meter alguna cosa de sorpresa, otra sorpresa más en las cajitas del por favor, con el 10º aniversario del Kickstarter del año de Sanderson, y entonces lo que hicieron fue elegir esta historia, y esta es una curiosidad de Sanderson. La podéis leer en inglés gratis, como todos los demás Prime que están allí en la web de Brandon. En español, pues quizás en algún momento la publiquen como una curiosidad o como alguna otra cosa, pero es un relato corto que a lo mejor quizás se puede llegar a publicar en el futuro Arcanum Unbounded de Fuera del Cosmere. Pues bueno, si quieres ahora, Marina, tomar el relevo y... Bueno, sí. Si quieres hacemos un poco el repaso que decía Josep, ¿no? De mirar desde el principio. Aunque sí que es cierto que todo lo que ha mencionado Josep al final, creo que todo no se puede encontrar. Por ejemplo, las que son de ciencia ficción no están en ningún lado. Uh-huh. Y diría que la de Night's Life, creo que es la que es de fantasía comedia. Esa tampoco. Uh-huh. Entonces, realmente los primes que se pueden encontrar, que se pueden leer, son, por un lado,
los que mandaba él hace unos años a la gente que se suscribía o que le enviaba por mail, oye Sanderson, que puedo leerme esto, que lo tenía en la web, de hecho, que yo fui de las que le envió mail. Que esos son, por un lado, The Adder of Night, por otro, The Liar of Partinel, y el White Sun, que es el tocho que habéis visto que tiene Tamara. Ese era el otro que enviaba. Posteriormente, cuando se hizo un poco más popular y tal, ya no recibía esos mails porque ya tenía otra forma de contacto. Entonces, pues se puede conseguir esos textos suscribiéndote, bueno, metiéndote en el foro de 70 Share, que es el foro principal de lengua inglesa. Y allí creo que hay varios apartados en los que se pueden pedir los textos. Entonces son textos que son accesibles, no son para nada, están escondidos. Los que sí que estaban escondidos, por ejemplo, pues el Camino de los Reyes Prime o el Dragon Steel Prime, que ahora entraremos en detalle con el Dragon Steel Prime porque es como un poco vaca sagrada y ahora luego explicaremos por qué. Esos los tenía, los tenía pues eso, guardados, no estaban en ningún... o sea, no se podía conseguir de ninguna forma y son los que está editando como curiosidades, que está bastante guay, la verdad. Es una forma muy... Es un regalito muy chulo que esté haciendo esto, la verdad. Yo estoy muy contenta que regale los Primes. Es una de las cosas que más ilusión me hace cuando hay Kickstarters, y anuncia que va a regalar algo así. Entonces, no sé si queréis que empecemos por el más antiguo o, ya que he hablado de la curiosidad de Dragon Steel, pues me meto con Dragon Steel porque... yo me los he leído todos los que se pueden leer, me los he leído, menos Dragon Steel Prime, que me lo estoy leyendo actualmente, o sea, es mi lectura ahora de por las noches, entonces tampoco podría ahondar muchísimo, pero bueno, podemos empezar por ese si queréis. Dragon Steel Prime, decía antes que era un poco una curiosidad porque, como bien ha dicho Josep antes, es su proyecto de final de carrera. Entonces él, cuando lo terminó, lo dejó, digamos, como texto en la biblioteca de la universidad de la BYU. Entonces es un texto que yo antes he dicho es un poco vaca sagrada porque representa un poco que era de dónde venía un poco la idea del Cosmere, ¿no? Uno de los protagonistas es Hoyt. Y es como lo que es el germen de lo que es todo el Cosmere es este texto. Entonces, claro, es un poco la vaca sagrada porque era como el texto que todo el mundo quería leer, porque era como, hostia, de aquí viene todo, de aquí se genera toda la cosmogonía. Y era un texto que evidentemente solo podías conseguir si te ibas a la biblioteca de la universidad y lo pedías. ¿Qué pasa? Que a medida que Sanderson se fue haciendo famoso, la lista de espera para acceder a ese texto es kilométrica, larga, y no sé si hasta hace poco creo que era como, bueno, si vas, tienes meses de espera, porque además es un texto que no te puedes llevar a casa, tienes que leértelo en la universidad. Entonces era como bastante vaca sagrada o texto, para mí siempre ha sido muy como el santo grial del Cosmere, ¿no? Porque era un texto que todos queríamos leer, pero que era muy difícil acceder a él, a no ser que evidentemente pues estuviese cerca de Utah o tal. Entonces, fue como algo muy gratificante poder acceder a ese texto. Entonces, os podéis imaginar la ilusión y la alegría con la que lo estoy leyendo, y muchos lo estamos leyendo, ¿no? Yo ahora mismo llevo el 50% del texto, no puedo, o sea, no puedo hablar más allá de eso, pero sí que es cierto que hay muchas cosas que cuando hablemos de los otros primes también se va a poder recalcar, y es que se ven las semillas de cosas que luego Sanderson coge y mejora. Por ejemplo, la idea de las Shattered Plains, de las llanuras esquirladas, por ejemplo, es autóctona de este texto. Las llanuras, de hecho, él ya lo ha dicho varias veces, ¿no? Pero me hace gracia ahora leer llanuras quebradas en este texto cuando no tienen nada que ver con las llanuras quebradas que conocemos canónicamente. Entonces es muy curioso. En el Walk Prime, en el Camino de los Reyes Prime, eso no está. O sea que también ves ahí cómo va moviendo las ideas, y eso es guay, ¿no? Porque Sanders es una persona que tiene muchas ideas, va como poniéndolas, y cuando no les cuadra dice, bueno, pues la muevo a otra cosa, y luego como reconfigura todo un poco. Y las llanuras quebradas, por ejemplo, es uno de esos ejemplos. Otro ejemplo que he podido observar es que está la Proto-Shallan. Hay un personaje que se llama Riala, que ya la conoceréis cuando leáis el Prime, que es Shallan, o sea, es ella.
o sea, su carácter. Sí que es cierto que su estatus social no es el mismo, porque en Dragon Steel Prime es una esclava y evidentemente en Canon pues es una ojos claros y es una persona con cierta importancia en una escala social, pero ese es el mismo carácter. Es el mismo carácter, tiene una relación muy similar a la de con la de Hoy como la que tiene de forma canónica. Es guay verlo, ¿no? Porque dices, ah, mira, Sanderson ya tenía este tipo de personajes o este tipo de arquetipos y debe ser un personaje que le gusta y ha querido mantener o que le ha encajado luego para Shallan, ¿no? Em, y más o menos yo diría que son esos, de momento, al menos hasta lo que he leído, son los dos grandes. Bueno, perdón, falta Hoyt. Hoyt como personaje es él. O sea, me gusta mucho ver que Hoyt es un personaje que lo tenía muy claro desde el principio. Supongo que habrá cambiado cosas, evidentemente, a lo largo del tiempo. Pero aquí también se presenta como un Sagat del Rey. Aquí no lo llaman Sagat, lo llaman directamente Jesk, bueno, que es como pues su bufón. Am, pero es el mismo papel, o sea, es como el bufón de la corte y tiene ese carácter tocapuñetas que nos gusta de él, que es muy divertido. Aquí hay un momento que le dice a uno, o sea, es hasta un poquito más agresivo incluso, ¿eh? Pero mola, o sea, mola ver que Hoyt sigue siendo Hoyt desde sus inicios, ¿no? Y bueno, a mí también lo que me hace mucha ilusión es que es el planeta de Yolen, o sea, todo pasa en Yolen, es la primera vez que vemos a Yolen así como tal. Evidentemente esto no es canon, pero sí que hay cosas que sabemos que van a ser canon, como son, por ejemplo, el tema de la vida Fane, el tema de los dragones, del Dragon Steel, etcétera, etcétera, ¿no? Yo supongo que en algún momento se introducirá el concepto de Adonalsium o el concepto de las esquirlas. Ya empiezan a verse cosas, porque aquí la cosmología es, bueno, la religión del libro es un poquito también centrada como en diferentes dioses y habla mucho de la historia y si las historias explicadas por diferentes pueblos son como diferentes pero a la vez son lo mismo. O sea, hay como un concepto que creo que sí que luego va a extrapolar a lo que conocemos al Cosmere final, pero al menos de momento el 50% del libro no acaba de ser exactamente lo que conocemos. Pero bueno, así en términos generales creo que es un libro que ya lo dijo él, ¿no? Que no nos preocupásemos porque no había nada realmente escondido en ese libro que no hayamos visto ya. Por lo tanto, es un libro que no es spoiler de ningún tipo. Y por lo que he estado viendo, así es. O sea, falta el 50%. O sea, saber lo que pasa en el 50% que queda. Pero al menos de momento, lo poco que hay ya lo he visto en otros lados. Y eso, pues, me da un poco de pena porque yo quería rascar un poquito a ver si salía algo más. Pero bueno, ya cuando me lo acabe ya haré un post en Twitter diciendo, seguro que me va a gustar porque los Prime me suele gustar mucho. Entonces no sé si queréis saltar a otro en concreto, por ejemplo Arena Blanca, que es como el más cercano que vamos a leer, o si queréis hablamos del de Camino de los Reyes, que al final es el que ya tenemos, o sea, es el que ya tenemos más a mano. Entonces no sé, ¿con cuál queréis empezar? Yo os preguntaría si podéis comentar el del Camino de los Reyes, o sea, el Camino de los Reyes Prime. Porque creo que también, claro, Arena Blanca es Mm. interesante, pero nos queda, o sea, yo creo que después a lo mejor hablaría de Arena Blanca y a lo mejor de Aether, Mm. pero creo que hay más similitud entre Dragon Steel Prime y The Way of Kings Prime. Sí, sí, porque de hecho, al final yo creo que lo que ha resultado ser el Camino de los Reyes es un poco la concepción de setting y de concepto social en el que se encuentran los personajes que hay en Dragon Steel. Y la idea de la historia en general viene del Camino de los Reyes Prime. Digo eso porque, por ejemplo, el contexto de las Shatterplanes en Dragon Steel es el mismo que en Camino de los Reyes. Es decir, hay una guerra de explotación contra otros seres. En este caso, lo que explotan es el Dragon Steel, no son las gemas corazón, por ejemplo. Y contra quien luchan no son no son los oyentes, no son los Parshendi, son los Shodel. Que los Shodel de momento están muy poco, o sea, lo hemos visto, no voy a entrar mucho en spoiler, pero, pero es una raza que es una de las tres razas autóctonas de Yolen y hasta ahora los hemos visto mencionados y hemos visto un poquito alguno. Pero bueno, no voy a entrar más para no hacer spoilers de eso. Pero allí son los enemigos principales. Y básicamente esos paralelismos son los claros, ¿no? De contexto social. Luego en Wok, todo el tema de los heraldos, todo el tema de pues, las desolaciones, ¿no? Eso es directamente o sea, es Camino a los Reyes, algo como lo tenía pensado. Yerick es un poco
o sea, el protagonista de Dragon Steel, que se llama Yerick, es un poquito Kaladin, pero Kaladin per se, como el proto-Kaladin que se le suele llamar, es el protagonista del Camino de los Reyes Prime, totalmente. De hecho, la diferencia es que en el Camino de los Reyes Prime, él lo adoptan, que bueno, en el Camino de los Reyes también es un poco adopción más o menos, porque es como el ojito favorito de los Colin. Em, pero en el Camino de los Reyes Prime lo adoptan, lo hacen más como un hijo de más. Bueno, es que en el Camino de los Reyes Entonces, Prime todos son Colin. O sea, en el Camino de los Reyes Prime menos todos... Shallan, sí. Sí, pero me refiero hasta... Juraría que Sí, ahí todos son. Caravangian es hermano de Navani o algo así. Rollo, había como alguna... No sé si era Caravangian, había alguna familiaridad. Y además había otro hermano de Dalinar y Gavilar. Sí, Dalinar hay un tenía tercer además hermano, un pero eso tercer no. hijo. O sea, había muchos Colin. Si ya os parece que hay muchos Colin en el Camino de los Reyes, en el Prime había más Sí, pero Colin. bueno, en el Prime del el Camino de los Reyes, por ejemplo, a Dowling se lo carga muy rápido, lo de capitán en poco tiempo, ¿no? O sea, que es como va Sí, sí. mucho a por faena el Camino de los Reyes. O sea, Esto es no tiene nada que ver. esta es una de las cosas que hace que mucha gente piense que Adolin a lo mejor puede tener una diana Sí, en la sí. frente. El hecho de que en su concepción original del Camino de los Reyes, Adolin era un personaje que se sacaba de encima bastante Sí, no era un rápido. personaje, no es un personaje relevante. Mm. No, de hecho se No. lo carga muy rápido y de una forma Bueno, muy agresiva. Y fue como, Sanderson, qué cojo. O sea, a mí me sorprendió, cuando lo leí fue como, y hostia. muy al contrario de lo de su hermano. O sea, Renarin era un personaje que incluso ya tenía el propio nombre de Renarin en el Camino de Sí, los Reyes Prime. Renarin y. Bueno, Dalinar no se llamaba Dalinar, se llamaba de otra forma, pero muy similar. Dalenar, creo, Delanar o algo así. con una Algo E así, entre algo así. medio, así, sí. Sí. Y bueno, Renarin era más oscuro que el. O sea, el proto-Renarin era mucho más oscuro que el actual. Y bueno, es el que por ejemplo, el diagrama lo escribe el proto-Renarin, no lo escribe Taravangian. De hecho, Taravangian, como dato curioso, se convierte en el rey de Yakebe, bla, 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 bla. Y fuerza Shallan, o sea, con la proto-Shallan de ese libro, que yo no creo, no la veo tan. Veo más Shallan en el personaje de Riala en Dragon Steel que la Shallan del Camino de los Reyes. Prime. Pero la que, digamos, representa a la Shallan del Camino de los Reyes Prime, la que se casa con. O sea, la comprometen con Taravangian porque tiene relación con. Bueno, en fin, una cosa que era como. Esta mamarrachada Sanderson es rarísima. O sea, lo guay del Camino de los Reyes Prime, y mucha gente dice, bueno, es que es un poco pocho. A mí me gustó mucho porque es súper diferente en tono y en esencia lo que es el Camino de los Reyes. Porque, por ejemplo, Jasna coge muchísimo protagonismo, pero es un personaje totalmente distinto. O sea, es mucho más. No es Jasna, o sea, es Jasna y se llama Jasna también, pero no es ella. Y por ejemplo, tiene lío amoroso con Tal, que es una cosa que a mí me ha hecho una gracia increíble cuando lo leí, porque me choca mucho. Tal, por ejemplo, es otro personaje que coge muchísima importancia, porque en El Camino de los Reyes es una novela muy río, ¿no? Pero en el Prime, la sensación que da ese Prime es que la trama gira mucho en torno a Tal. Porque el concepto, creo que uno de los conceptos que extrapola mucho Sanderson ahí, que es una cosa que ha ido eliminando, bueno, que acabó eliminando en los textos finales, es el concepto de está viniendo un loco a decirnos a todos que es uno de los dioses, que es uno de los heraldos, y que se acerca a la desolación, que se viene el final, pero es que este tío está grillado, ¿no? Y es un poco como la barrera entre esto es lo que está costando a esta persona, ¿es real o no? ¿No? Juega un poco con eso. De hecho, hay un momento que hasta el mismo Prototal duda de sí mismo, ¿no? De como, hostia, a lo mejor soy yo que estoy grillado, ¿no? O sea, juega mucho con en ese concepto de si lo que estoy diciendo es real o no es real, no juega contra esa barrera, que eso es algo que lo mantiene en Dalinar, sobre todo en el primer, segundo libro, pero no tiene tanta importancia como creo que sí lo tiene en el Prime, porque al final tú estás viendo todo el rato que se están jugando el pellejo todos por el hecho de no estar creyéndolo, porque tú te hueles que sí que tienes razón, pero claro, hay momentos en los que dudas. Y juega un poco ese papel. Y es interesante, ¿no? Por ejemplo, es una de las cosas más interesantes de ese texto, ¿no? Que se centre tanto en algo así. Y otra cosa que no ayuda mucho a creer a Tal es que ha perdido sus poderes. No es capaz de usar sus poderes, o sea, a diferencia de otros que los radiantes es algo que ya vemos bastante más común. No es como en
el archivo de las tormentas como es ahora, que sí que no vemos poderes radiantes como tal casi hasta el final, la última escena en la torre, ya en palabras radiantes. Ujú. Aquí ya lo vemos más de seguido. Y bueno, sí, lo que quería comentar sobre Talenel, que bueno, eso, que cuando luego, a mí me sorprendió cuando leí El Camino de los Reyes, el normal, o ya, no, ya eran palabras radiantes, claro, porque llega al final del Camino de los Reyes, que no veíamos nada de Talenel, simplemente llega y luego lo trataban de el loco, no sé qué, Ujú. que sí que, bueno, claro, si llega y dice que es un heraldo, pues puedes entender que lo traten de el loco, pero como que sentía que faltaba algo allí. Y ese algo estaba, o sea, si tú te lees toda la trama de Tal en el Camino de los Reyes Prime, Ujú. como que puedes hacerte una Está ahí. idea de lo que Mm. está pasando con Tal entre el Camino del Reyes y Palabras Radiantes. Sí, totalmente es eso, ¿eh? Supongo que evidentemente no puede darle esa, o sea, esa importancia narrativa o ese foco que tiene el Prime no se lo puede dar al Camino de los Reyes, porque al final es una novela Río en la que el peso lo ha distribuido en muchos más personajes y creo que gana que tal sea misterioso, porque tú ves llegar al loco, tú cuando estás saliendo del Camino de los Reyes no sabes realmente, o sea, todavía no conoces realmente toda la Ujú. historia y todo el contexto, por lo tanto tú piensas quién es este grillao. Y luego empiezas a sospechar, ¿no? Pero, hostia, este es uno de esos heraldos, pero ¿lo es o no lo es? Luego, evidentemente, te das cuenta de que, joder, es el putísimo tal, tío. Es el héroe, es el mejor personaje de Sanderson. O sea, es como Dios, tal es Dios. Porque es una persona que ha estado ahí sufriendo torturas hasta la saciedad y ha aguantado como un campeón. Que encima la web de Sanderson de que tal no falló, o sea, pasó Ya, otra cosa y por eso volvió. O sea, es de llorar. hizo Fue daño como, hizo esa mucho voz. daño, porque tal aún seguía aguantando. Es que es Sí, increíble sí, ese sí. personaje. Entonces creo que mola que le dé ese más misterio, pero sí que es cierto que el desarrollo de la locura me interesa, es un tema que creo me interesa. Pero bueno, como lo toca también con Dalinar, y creo que en este caso, como sigues más a Dalinar y empiezas a conocer el contexto de los Aleci y todo eso, creo que tiene sentido que lo pase un poco a Ujú. Dalinar y no con tal que le interesa mantener ese miticismo con el personaje, ¿no? Porque al final también le interesa que nosotros dudemos de que lo es o no. Tú leyéndote el Prime cada vez estás más convencido de que sí lo es, porque estás viendo cosas mágicas que pasan. Y de hecho, Jasna es escéptica también, ¿no? Es como, bueno, yo no creo en esto, pero ella empieza a dudar, ¿no? Y tiene ahí como esa cosa. Pero sí, es como uno de los cambios así como más rocambolescos que tiene. Mm. Am, entre los dos textos. Y Pero Dragon Steel creo que mantiene más la esencia de las batallas y tal, mientras que lo otro es más el sí. concepto este que os comentaba De lo ahora. que comentabas antes de Dragon Steel Prime, los Shodel, y Mm. que la guerra era contra los Ujú. Shodel, un detalle muy curioso de esto es que si tú te vas a ver los primeros fanarts de los Parshendi, había Ujú. mucha gente que los dibujaba con 4 brazos, porque era gente que de algún modo supongo que había Sí, leído había Dragon accedido Steel ese Prime y texto. Sí, decía, sí. vale, es como lo del Dragon Steel Prime, pues 4 brazos. Sí. Y, No, y yo veía los fanarts y decía, claro, los ¿cómo? ¿Por qué Yodel, 4 brazos? claro, parecen un poco como lagartijos. O sea, de hecho son un poco esa idea, ¿no? Como un poco anfíbicos. Sí, sí, Claro, luego son lo señores hacen. cangrejo que no tienen nada que ver, ¿no? Pero sí, entiendo por qué, porque al final hacen un poco como esa idea, ¿no? Y también está ese misticismo de cuando se hizo la creación, el dios que es. Porque en Dragon Steel Prime presenta como una especie de panteón, ¿no? En el que hay un dios que es como el dios principal y luego tiene un hermano que también esa dualidad se representa mucho en el Cosmere, ¿no? Que luego ahí a lo mejor hay algo, ahí lo dejo, que luego tiene un hermano que envidiosamente crea otras criaturas para que, ¿no? Y le Ujú. hace un poco como la jugarreta. Sí. Y el hermano crea las criaturas malvadas, que son los Shodel, ¿no? Y son los que, pues, Mm. los Shodel quieren erradicar y quieren matar a los humanos. Entonces, hay un poco la batalla que tienen en Dragon Steel es un poco esa, ¿no? Que los Mm. Shodel, pues, son seres que son los enemigos y porque los quieren matar, erradicar, ¿no? Que no es exactamente lo mismo que con los oyentes, con los Parshendi, pero sí a ese punto de, bueno, hicimos un pacto, no lo habéis cumplido, ¿no? Hay un Mm. poco de Mm. ese rollo. Sí.
En Lago Puro hay un poco de lo de la religión, el dios y su hermano, el envidioso, Sí. tal. Esto en Sí, Lago de Puro hecho se ve esto mucho. es lo que os decía, es una cosa que bueno, en Mistborn hay esa dualidad, hay la dualidad esa, Sí, sí, pero bueno, en sí. Mistborn puedes decir, bueno, se entiende, ¿no? Por ruina y por cultivación, por conservación, pero esa representación dual se da en muchos casos. No Ujú. sé si por algún motivo en concreto que todavía no sabemos a nivel de lore, porque Adonalsium tenga como una especie de, bueno, lo que se comenta, ¿no? Del El anti-Adonaltium, sí, anti-Adonalsium, que hay la esa teoría, contraparte. ¿no? O porque hay alguna cosa que todavía no sabemos, no sé, pero Ujú, sí que es cierto que esa dualidad se presenta en Dragon Steel y se presenta en general en casi todas las religiones cosmerianas. Pero bueno, da para otra charla, ujú. creo, y no sé si realmente hasta qué Sí, sí. punto hay algo más que no sepamos, ¿no? Otra cosa que a mí me gusta mucho y que da pie a muchas teorías del Camino de los Reyes Prime es la importancia de Ralelorim, la ciudad Mm. de... Bueno, que creo que se llama bueno, es Ralelorim, Sí, tiene la alguna ciudad letra de de... menos y tal, que es como o sea, el equivalente a Uriciru Mm. en el Camino de los Reyes Prime, es donde están todas las puertas juradas, que ahí ya están activas desde el principio, ahí no hay como la búsqueda de las puertas juradas, simplemente Sí, están no, ahí. eso no. Y claro, te hace pensar en. Ya te han mencionado varias veces Ralelorim, eso digo en el canon, te han mencionado varias veces Ralelorim, la importancia que tiene, que Odium ha mostrado interés en esa ciudad en más de una ocasión, y entonces, pues, se sabe que Brandon es una ciudad en la que tiene interés. Así Mm. que, nada, eso. Sí, y hay otra cosa, por ejemplo, que se mantiene mucho en el Camino de los Reyes Prime y al final, que a mí me hizo mucha gracia cuando lo leí, porque claro, el Camino de los Reyes Prime es relativamente nuevo. Ujú. Que es que esta charla no tiene spoiler, es anti-spoilers, ¿verdad? Es que es para asegurarme. Porque claro, bueno, Íbamos a Hay hacerla, un- intentar hacerla sin mucho spoiler, vale, pero pues no me voy a déjame meter ver. mucho. Pero hay un personaje, Heraldo, en el Camino de los Reyes, que hay un momento en el último libro que se revela que está grillado. O sea, todos los heraldos sabemos que están grillados, ¿no? Pues este está especialmente grillado. Los que habéis leído El ritmo de la guerra sabéis a quién me refiero porque es de tarao, tarao, tarao. Ujú. Pues este tarao en concreto. Levanta la manito, no, esta charla está marcada como con spoilers. Sí, Ah, ¿con porque digo, spoilers? creo recordar que Vale, la habíamos pues marcado con procedo a decir el spoilers. nombre Del entonces. archivo, venga, del archivo, vamos, ya que Venga. hablamos del Camino de los Reyes Prime. Pues, o sea, me estaba refiriendo evidentemente a Ishin. Que lo que hace con los sprenes, o sea, a mí me traumó mucho eso. Es algo que todavía estoy procesando mentalmente. Pues en el Camino de los Reyes Prime hay un señor que es como el consejero, el amigo de toda la vida del proto Dalinar y del rey y todo eso, ¿no? Que es como un viejecito afable. Es un poco el concepto de Taravangian, ¿no? Sin ser el Taravangian. Que es el consejero, que no sé qué, que no sé cuántos, que pone en duda de que, pues, qué tal sea el heraldo, que no sé qué, que no sé cuántos, ¿no? Al final del libro tú descubres que sí que es un heraldo y que el hijo de puta está manipulando a todo el mundo para que no confíen en tal, para joderles. O sea, es como la revelación de que es el malo detrás de, o sea, es el puppeteer, ¿sabes? Es el que controla los hilos. Y es una sensación tan de, ¿será hijo de puta? Que era como muy la sensación que dije, es que lo sabía, que lo tenía pensado desde el principio Sanderson, que este es un cabrón, porque de otra forma no podía ser. Y mola esa correlación. Evidentemente, cuando leí Caminos de los Reyes Prime, creo que todavía no había leído Ritmo, creo. No había salido antes. Porque el Camino de los Reyes Salió Prime fue para el primer Leatherbound. que Pues fue, no había no, salido claro, Ritmo fue todavía. Downshard, sí. Pues fue entonces cuando hice la relación, cuando acabé Camino, el quinto. Es que ves ahí la relación de que, por ejemplo, Ishin está claro que es un personaje malo. Y los Anderson lo tenía claro desde el principio. Entonces, mola cuando ves esas cositas, ¿no? Dices, no, este personaje, Sanderson sabía que iba a ser un hijo de puta. Y efectivamente. Entonces, es como una curiosidad graciosa, ¿no? Porque era como, es una sorpresa, ¿no? Dices, hostia, qué cambio. O sea, no hay ningún personaje que cambie de bando, ni digas, hostia, es un poco, puede ser que Renarin sí que fuera un poquito más darks, pero no da la sensación de que sea otro personaje, ¿no? Es más o menos, Mm. Sanderson ves que mantiene un poco las líneas generales y luego hay ciertas variaciones, pero lo que más cambia al final es un poco la historia, ¿no? Y ha hecho un Mm. poco, pues, copiar y pegar de donde le ha interesado para que la historia avance. Pero los personajes y su legal, good, evil, todas estas cosas son las mismas, ¿eh? Más o Sí, menos. lo, O lo sea, que eso sí lo que mantiene hay, claro. lo que sí que hay son elementos que añade.
como el más notorio principalmente son los Spren. En el Camino del Rey Spren no hay Spren. Y no hay Los Puente añaden. Cuarto, que eso es una cosa Bueno, claro. Sí, es de Dragon de Steel Prime Dragonsteel también. Prime, correcto. Sí. Si vais a la web a la web de Brandon, tiene capítulos de Dragonsteel Prime, veréis que hay muchos que se llaman Puente 4. Puente 4 capítulo 1, Puente 4 capítulo 2. Y eso sí que los he leído. Yo no he leído Dragonsteel Prime como tal, no lo he empezado a leer aún, pero sí que me he leído el primer capítulo y luego los que tiene Brandon en su página web ahí publicados. Sí, ahora lo bueno es que Dragon Steel Prime lo tenéis gratuito en su web, o sea que lo podéis bajar y podéis empezar a leer cuando queráis. Sí, sí. Que está muy bueno, yo lo recomiendo. A mí me está gustando mucho. Hubo una noche que me pegué ahí una viciada tremenda. Además hay mucho rollo de ship, hay mucho shipeo en ese libro. O sea, hay un momento de triángulo entre el que es un poco Kaladin, con la que es un poco Shallan, con otros dos personajes que los dos me caen fatal. Hay como una cosa muy de droga de shipeo muy fina, muy fina. O sea que si os gusta es vuestro libro, la verdad. Que por lo que comentas, claro, yo aún no lo he leído, pero por lo que comentas, no han aparecido aún los recipientes. Es decir, los personajes como tal, no ha aparecido un... No, ahora de momento el point es que la trama va de un chaval que es... bueno, hay como una especie de escala social, ¿no? Están los que son aristócratas, por así decirlo, gente de... Sí, eso lo mantiene mucho. Es una cosa, un rasgo de Sanderson bastante curioso cuando explica historias. Luego hay, bueno, los típicos comerciantes y gente de baja escala social. Y luego hay como dos estratos más que son como gente no son esclavos del todo, pero es gente que produce cosas. Pues los que, en este caso, pues cortan árboles para luego generar armas, bla, 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 bla. Y luego hay esclavos, ¿vale? Entonces, la trama empieza con que el rey se juega con un aristócrata pijo de estos o repelentes, un poco sadias, pero más no tan puto como sadias, un poco más pijo repelente solo. Se juega de que los que son de esa estrata social que os digo, que son, que generan materia prima, como son de una escala social que no baja, o sea, como de otra raza, son estúpidos y no pueden aprender. Entonces se envía un maestro a una vila. Y para que alguien, pues eso, para enseñar a los muchachos para un poco ganar la apuesta. ¿Qué pasa? Que cuando el rey va allí, no estoy intentando, os voy a hacer el mínimo spoiler posible. Pasa una cosa y entonces se lleva el chaval a la corte a aprender, ¿no? Para demostrar que puede vencer. Entonces, por un lado, la trama es todo el desarrollo de este chico, que es Jerrick, como primero como de clase baja hasta que va escalando cosas, ¿no? Y llega un momento que se va de la corte a las llanuras quebradas a luchar, que es la parte que ahora empezaré. Pero bueno, una de la narrativa principal del libro es esa parte de cómo evoluciona ese personaje. Y luego por la otra, que es un poco el entre bambalinas que va pasando, que esa trama la lleva el personaje de Hoyt, es que Hoyt es una de las pocas personas que tienen magia en ese mundo. La magia se les vetó a los humanos y no pueden acceder a la magia. Entonces Hoyt es uno de los pocos que puede hacer cosas. Entonces él como que presiente algo que es como muy de Hoyt esto, ¿no? Entonces él, para prevenir lo que se viene, porque está acojonado, empieza a investigar las historias de su cosmología, ¿vale? De su religión. Y empieza a ver, pues eso, ¿no? Lo que os decía antes, que hay como diferentes religiones, pero explican más o menos lo mismo, que hay no sé qué, no sé cuántos. Entonces la otra rama de la trama es Hoyt yendo por sitios un poco peligrosos sacando información de esta. Entonces yo creo que la trama de todos los recipientes y todos los vessels es como un poco el final de la trama de Hoyt o un poco todo ese camino de lore que tiene la novela. Y luego por otro lado estará la historia de Jerry, que efectivamente más o menos os puede estar oliendo que accede un poquito a la magia, aunque todavía no lo sabe. Luego confluirá con la de Hoyt y se generará un poco pues lo que es Dragon Steel, ¿no? Entonces yo todavía no conozco a los vessels, pero más o menos me puedo ir oliendo qué es el concepto de los recipientes dentro de la novela. Entonces, hay como algo, pero todavía no he llegado, entonces no os puedo dar más información que esa. Pero supongo que irá por la trama de Hoyt más que por la de Kaladin. La de Jerrick, perdón. Es que ya lo tengo como Kaladin ahí, protocaladin. Sí, a ver, realmente es un poco... Perdón, toma a ti. No, quería saber, por ejemplo... Me sorprende, ¿no?, que el Elantris, siendo el primer libro publicado, todo el mundo se queja de que, bueno, una de las quejas principales es que es muy denso, y no es que sea muy denso, es que en pocos párrafos tiene mucha información, y yo creo que lo que ha aprendido Brandon a lo largo de los años es como a
espaciarte un poco la información, lo que comentabais ayer o antes de ayer del tema de los epígrafes, ir poniendo información, por ejemplo, por allí para que tú vayas a conociendo. Y mi pregunta es si en los Prime Brandon hace eso de ¡buah! Toda la información de golpe. Sí. O sea, es algo que todavía no tenía, digamos, y que se nota, o sea, digamos que tú los vas leyendo y como que puedes notar cómo ha ido evolucionando su forma de escribir, y yo creo que una de las cosas que tiene que haber aprendido es a compasar sus ganas de enseñarnos todo el mundo para decir, vale, pero te voy a intentar enseñar poco a poco. Sí, en Dragon Steel, Hoyt se pega unos infodumpings y unas turras que dices. Ujú. En el Camino de los Reyes Prime no hay tanto, porque hay bastante acción, pero sí que es bastante turris. Sí, sí. Yo de eso te puedo decir, habiendo leído solo el primer capítulo de Dragon Steel Prime, lo tenéis en la propia página web traducido, ahí básicamente te explica toda la estructura social como en un párrafo y medio. O sea, en plan te enseña cómo el Jerrick es hijo del que trabaja en el aserradero, y luego está por encima de él el jefe del aserradero, luego llega el erudito a la ciudad y el jefe del aserradero, él ve cómo se inclina ante el erudito y dice, guau, este erudito es como un súper aristócrata porque el jefe de la ciudad se inclina ante él. Y luego, como escuchándole hablar a través de una puerta, descubres que en realidad el erudito este es como segundo hijo de un cuarto hijo de un noble, y que en plan que tampoco es que sea de la super alta aristocracia. Que bueno, ya que Jerrick hablamos de que era Kaladin, el erudito este tiene un poco de Roshan, al principio al menos, Un poco al principio. me ha mandado aquí el rey para estos ojos oscuros a enseñarles a ver, a intentar Literalmente es hacer qué esto. puedo hacer con ellos. De hecho, una de las cosas que creo que se le puede criticar un poco a Sanderson, y eso también lo está cambiando un poco ahora, es que él tiene como unos arquetipos muy claros de personaje y Mm, los repite. De hecho, sí. yo digo Proto Shalan que en Riala, pero Proto Shalan también es Sarén, también está en el Camino de los Reyes, que es Shinri, también ves algo de ella en. Es decir, hay muchos personajes muy troncales en Sanderson. Por ejemplo, Kaladin también es una especie de mezcla entre Raoden y Helen, ¿no? O sea, le gusta ciertos manerismos en los personajes, repetirlos. Supongo porque le gusta ese tipo de arquetipo de persona, ¿no? Ujú. Luego ahora yo creo que la variedad que tiene ahora de personajes en archivo es una cosa increíble y ha cambiado muchísimo. O sea, ahora tiene una variabilidad mucho más clara que antes. Pero sí que es cierto que en sus primeras obras ves muchos esos arquetipos y se le nota. Ujú. Pero es normal, es que estaba aprendiendo a escribir y a lo que quería él escribir, entonces es curioso. Y aquí yo quería hacer una mención porque me acabo de acordar ahora porque sé que a mí me pasaba al principio, antes de empezar a informarme bien, qué relación había entre Dragonsteel Prime, Dragonsteel, a Lightweaver of Rens, a Light of Partinel, y aquí, bueno, una pequeña explicación. Sí, Dragonsteel, lo que eso, ahora es Dragonsteel Prime, es lo que escribe en el año 2000-2001 con su tesis de, no sé si fue de carrera o de máster, y luego, 6 años después o 7 años después, en 2007, intenta coger eso y decir, vale, voy a reescribirlo. La reescritura de eso era, primero, 2 libros que ocurrían 500 años antes de Dragonsteel Prime, que son The Light of Partinel y Lightweaver of Rens, que eso sí que te explicarían un poco el origen de Hoyt con su maestro, como lo típico, bueno, lo que sabemos ahora del canon de que Hoyt le robó el nombre a su maestro, ahí aparece Hoyt el maestro, y luego tendríamos este salto de 500 años, Ujú. y ahí empezaría, creo que se llamaba La Guerra Eterna o algo así, Sí, es la el guerra primer eterna. libro de lo que iba Es a ser el. una pentalogía. Creo Dragonsteel iba a ser una pentalogía, es decir, los 2 primeros, que son como Y luego estos flashback, tres, sí. y luego creo que 5 luego, o sea, eran como 2 más 5. Sí, eran 5, porque luego Y Sanderson dijo que los Dragon Steel Canon iban a ser 7, que luego pasaron a ser 3. O sea, sí sí, que hizo sí, sí, esos sí. cambios varios. Sí, lo que no sé es cómo lo hará ahora. Si hará primero esos 2 y luego la trilogía de Dragonsteel, Yo creo que lo si juntará. lo juntará todo, ¿no? Sí, o sea, Sí, para imagino mí que lo hará, por juntará. ejemplo, uno que sea el pasado de Hoyt y luego 2 que sea O Dragonsteel. intercalará el pasado de Bueno, Hoyt sí, con o, los. o lo meterá como flashbacks, Sí. que no sé si hay flashbacks en Dragonsteel Prime. Yo creo que la No, no hay mecánica de los flashbacks. flashbacks empezó a usarla más adelante. Así que es Sí, y posible de que hecho ahora. en los Primes diría que en ninguno tiene Claro, es que flashbacks. estaba pensando, el río.
He dicho Dragon Steel Prime y quería decir El Camino de los Reyes Prime. O sea Camino que de Rey Prime. El No, Camino de en los ese Reyes tampoco hay Prime flashbacks. no lo mete y en El Camino de los Reyes versión final sí. Así que yo imagino que ahora si le ha gustado así la mecánica de los flashbacks, a lo mejor lo hace así, metiéndote la historia del presente más los flashbacks de Hoyt para ver cómo llega Hoyt a ser Hoyt. Sí, sí, la luz. Yo creo que lo hará así porque es una forma de ahorrarse tiempo. O sea, ya Sí, pasó sí. de 7 libros a 3, en parte porque no le quedaba más tiempo para Claro, escribir. Entonces, él es consciente de que tiene el tiempo que sí, tiene. sí. Entonces, Y que no bueno, que puede tiene sacar. que cambiar mucha parte, porque Claro. toda la guerra de las Nemas Quebradas no la puedes meter. No puedes meter. No, eso no lo puedes poner. En Lo- lo que comentas de Liar of Partinel, por ejemplo, es un texto, son 3 capítulos o 2, ya no me acuerdo. O sea, es nada, o sea, lo puedes leer súper rápido, la verdad, porque es una cosa rápida de leer. Pero sí, eso ¿ves? Ahí sí que hay más chicha, pero no Sí. hay más cosa, entonces no se puede extraponer de ahí. Eso sí que los. Ahí tenemos el que en principio es off canon. A ver, el nombre de Hoyt. Vamos a hablar de el nombre de Hoyt. Este es un nombre que es canon, que en el no canon sería como su nombre real, pero que por Words of Brandon ya sabemos que este no va a ser su nombre real, que es, bueno, lo voy a decir, es básicamente Midius, es un nombre que hemos escuchado que es como los heraldos se refieren a Hoyt en el canon, que sabemos que ahora mismo en el canon actual Zefandrius es un nombre anterior al de Midius. Creo que Brandon ha dicho que Zefandrius es el nombre. No ha aclarado si es su nombre real o no es su nombre real, pero sí que es el Andrews más es el antiguo. nombre por el que le llaman en Dragon Steel. Correcto. Time. Claro, por eso, pero al haber este salto de 500 años entre, entre lo que serían sus flashbacks y Dragon Steel Prime, es posible que ya haya habido un cambio de nombre aquí. Es posible, pero tal y por lo que he estado viendo de los Hoyts Prime y de los Hoyts Canon, sí, está manteniendo mucho los nombres. Porque, por ejemplo, yo me recuerdo de cuando vi Midius en canonizado, fue como, hostia, canonizado el nombre, porque, claro, yo lo sabía de cuando leí Liar of Partinel. Y, o, por ejemplo, como cuando fue lo de Dusk en Aliento de los Dioses, ¿vale? Que también era un nombre antiguo que se canonizó con el Aliento de los Dioses. Entonces, me da ¿Dasco la o sensación de Topaz? que Dusk, Es que polvo. Dust. Sí, Vale. sí, Perdón, había Topaz entendido es Dusk. otro. Había Sí, entendido Dusk y digo, no, ¿Ocaso es otro no, personaje? ha equivocado. Sí, ya es que mi pronunciación, además, he ido al No. dentista y estoy un poco que No, hablo regular. culpa mía, lo había escuchado mal. Pero sí, de hecho, Topaz es otro de sus nombres antiguos que también está canonizado, creo ya, ¿verdad? Que yo ya me lío con lo que ha canonizado o no. O sea, Diría que está canonizado, ¿verdad? no sé si está canonizado o con lo hemos pseudo canonizado con lo de portador de la primera gema. En plan, esta primera gema pues Eso será un puede ser, eso topacio puede y ser. vamos a asumir que Topaz es el nombre que viene del portador de la primera gema. No sé si le hemos visto Ahora no lo sé, no nombrado sabría como Topaz en ningún confirmarlo. libro canon. Pero también es de sus viejos nombres. Entonces a mí me da la sensación de que como mucho añadirá alguno nuevo, pero porque es un personaje que lleva pensando tanto tiempo Sanderson que yo Sí, creo que obvio. Eso está vivo en sí. su cabeza y no creo que su historia o su porvenir o a lo que vaya a hacer vaya a cambiar mucho. Es más, creo que el propio Brandon dijo que no sé si era el primero o el segundo personaje del Cosmer que tuvo en su cabeza, que eran Hoyt y Dalinar. No sé Sí, en qué orden. Uno no era sé el en qué primero y el orden, otro pero el sí, son segundo, de pero los sí. primeros. Sí, Hoyt es un personaje que lleva mucho tiempo en su cabeza. Pero sí. Me acuerdo de ese lío con los nombres porque, claro, yo pensaba, vale, el Liar of Partinel, ahí se llama Midius, Liar of Partinel es anterior a Dragon Steel Prime, entonces Midius es anterior a Zefandrius, pero luego no. En el canon actual Zefandrius es anterior a Midius. Pero bueno, eso ya son paranoias mías de que estoy obsesionado con Hoyt. Y otra... Eso es lo sabremos en algún momento temprano. Sí. Una de las cosas, porque veo que bueno, que se nos va a acercar, nos quedan como unos 10 minutos más o menos. Me parece súper interesante, pero me gustaría si pudierais comentar, porque ahora ya es importante, los Aeders. A Elena Blanca digo, mira, pobrecito, ya nos esperamos a la canonización que queda en breve, pero creo que algo que sí que se tardará en ver o que tardaremos en ver, lamentablemente, es Aether of Night y, por ejemplo, darle entender un poquito de dónde vienen estas cosas. Sí, a ver,
rápidamente por Arena Blanca, nos pensé, o sea, quiero decir, el prosa de, o sea, el Prime de Arena Blanca, el prosa, es casi igual que el cómic, o sea, hay muy poca variación, hay alguna cosilla, pero muy poca, y seguramente el prosa que acabe sacando será como una cosa pulida del anterior, a lo mejor varían cosas, pero más o menos, iba más o menos igual, o sea, que tampoco habría mucha chicha que comentar. En cuanto a Heather of Night, hay mucha chicha. De hecho, es mi Prime favorito. O sea, me encanta Heather of Night. Es una. Me gusta mucho, mucho, mucho. Es de mis cosas favoritas de Sanderson. Y me da mucha pena que no esté canonizado todavía. A ver cómo me lo canoniza también, porque, claro, cambiará muchas cosas. Pero bueno, sí, allí. Bueno, la trama de Heather of Night, muy rápidamente, y ahora entramos en el tema de los éteres y eso, es que allí más o menos hay un rey y tiene dos hijos y su hijo mayor no, digamos que no sirve para rey porque su éter no es suficientemente fuerte, sale como tullido, por así decirlo, y entonces le da o sea, el reinado lo toma el hermano pequeño. Los hermanos son gemelos, por cierto, porque tiene un éter más fuerte. ¿Qué pasa? Que por motivos, para no entrar muchos spoilers, los dos se mueren y el hermano que es fallido, que es el mayor, que se va a hacerse monje, vuelve y suplanta al hermano. Entonces se hace pasar por el hermano, pero claro, es más débil que el hermano, entonces como pues intenta capear un poco el tema. ¿Qué pasa? Que mientras está sustituyendo al hermano, algo hace que su éter cobre fuerza y empieza a ver como una voz. Entonces, a partir de ahí se desarrolla toda la trama de Heather of Night, que no entraré mucho en detalles tampoco porque tampoco tenemos tiempo. Am, pero bueno, va de eso, ¿no? Entonces, los éteres, por lo que hemos visto de los éteres canónicos y los éteres de Heather of Night, también han cambiado un montón. Sí que es cierto que hay ciertas, o sea, el concepto de el pedrusco en la mano, por así decirlo, se mantiene. Lo que sí que es cierto que creo que lo que ha hecho Sanderson es un poco canonizar los 12 Aeders primordiales, o sea, como los principales. En el Prime, creo que esa escala de hay 12 principales y luego tal, no estaba. Pero el tema de los vínculos sí que existía. Y lo que también ha hecho que en el Aedros Prime tampoco, como el Cosmer estaba un poco diluido, pues tampoco era una cosa muy marcada, pero es el hecho que los ha sacado dentro de los sistemas de magia relacionados con Adonalsium, por así decirlo, ¿vale? No sigue las leyes de los sistemas de magia estándar, por así decirlo, ¿vale? Eso en el canon. Luego hay otra cosa dentro de la Aether of Night que creo que es interesante comentar, que es que existe la protorruina. Ahí aparece como el enemigo, digamos, principal de la novela, se le llama Decay. Es principalmente ruina. Que es, digamos, como el ente con el que están batallando. Y eso lo sacó de Aether of Night y lo pasó a ruina. Por lo tanto, lo que sostiene el conflicto de la novela no va a ser ese, será otra cosa. Porque evidentemente ruina, pues ahora es ruina y Suponemos no tendría que sentido hacer una el ruina éter 2. oscuro, ¿no? El éter oscuro que Sí, era como menciona una Alma especie de Doble. hétero oscuro, Sí, pero me sí, refiero sí, que sí, sí. ahora o sea, le hemos Que escuchado el mencionar de Midnight, ¿no? en el Dices, sí, canon puede hemos ser escuchado que. mencionar el éter oscuro, así que yo imagino que en el nuevo Aether of Night, o se llame Sí, como se será el llame, equivalente a ese. será Sí, ese sí. personaje, sí. Y bueno, es una novela que evidentemente, por ejemplo, ahora el universo, lo que está relacionado con Aether, tiene esos toques como indios, ¿no? En el Prime no tiene, o sea, es como rollo, da un poco la sensación como de archivo, ¿no? Como ese medievalismo francés extraño. Am, y bueno, no da mucho tiempo a andar más, pero bueno, básicamente eso sería lo principal, ¿no? Que los éteres son como una especie de gemas que se incrustan y tú te vinculas a una gema en concreto, ¿no? Entonces es como una especie como una especie de simbiosis entre ese éter y tú. Entonces, dependiendo qué tipo de éter te vinculas, pues tienes acceso a unas magias o a otras. También depende un poco la calidad, ¿no? de ese vínculo. En el caso del protagonista, pues es como es muy débil ese éter, entonces no es como funcional, es como no está bien visto. Entonces hay gente que tiene esos grados, ¿no? Se percibe que hay como esos grados de éteres.
Cosa que de momento en lo canon, pues como todavía no hemos visto mucho, no sabemos cómo funciona, porque evidentemente 3 es la más información que hemos tenido, pero 3 no son exactamente los éteres, es como una cosa sub de los éteres, ¿no? Porque al final, son variantes. exacto, los éteres están en las lunas y lo que recibimos de las lunas, que es las esporas, es lo que genera el sistema de magia en 3, no es exactamente la vinculación que vemos no voy a decir el título del libro por si las moscas, pero el otro ejemplo de éter que hemos visto no tiene nada que ver. Entonces, es más similar al que hemos visto en el libro, que no voy a decir el nombre, que no en el de 3, ¿no? 3 es como una cosa más aparte. Pero sí, más o menos se mantiene lo que es la esencia en sí de la relación, al menos, ¿no? Y del concepto este de cristalización. Muy interesante, muy interesante. Pues a lo mejor le he hecho un ojo. Porque... Yo te lo he recomendado antes, Josep, y te lo vuelvo a recomendar ahora. Aether of Night, uno de los mejores primes que hay. Mira, justo Bueno, es que... 4 Muy minutos. cortito, muy cortito. Lo digo muy rápido. Venga. Que justo lo quería comentar antes, que hemos dicho de guardarlo para después. Yo siempre he sido un poco reticente a leer los primes. Sí usarlos como consulta de cosas de información y tal, pero siento que me sería muy fácil el luego para vídeos o para lo que sea pensar, mierda, ahora esto creo que es canon, no sé si es canon, no sé si es prime, no sé No, de si dónde lo sale. leéis, olvidaos de la canonización, olvidaos de todo. O sea, os lo tenéis que leer como si fuera una cosa extraña que no tiene nada que ver con el cosmos. Y sí, obvio. Ves cosas, o sea, las ves porque evidentemente son ideas que Sanderson tiene y las vomitó en su día y ahora las recopila o las recupera lo que le interesa. Sí. Pero son ejercicios chulos y ves cosas que pueden ser o que ¿sabes? Y da mucho gustito, la verdad. A mí me gustan mucho los primes, pero son lo que son, o sea, hay que leerlos entendiendo que son libros sin pulir de Sanderson, con un poco de vomitona de ideas, sin un rumbo, sin un lore cosmeriano muy marcado. O sea, son como experimentillos. Tienen más una esencia de proyectos secretos que no como libros canon dentro de la cronología. Entonces, si os los tomáis por ese rollo de son como una versión alternativa o como un propio fanfic de Sanderson de sus cosas, no hay problema. Pero no queráis verle muchos pies al gato, porque además casi todo lo que hay de los textos que podemos acceder ya está. O sea, es más como mira, esto es esto. O sea, tomárselo más como ese tipo de juego que no como intentar escarbar cosas. Porque ya os digo, de donde más se puede escarbar debería haber sido Dragon Steel y no hay mucha cosa. Yo creo que ahora mismo será Light of Parting y por eso no lo ha liberado. O sea, al final, Seguro. Es eso. Brandon solo libera en el momento en el que ya sabe que no hay peligro de destripar sus historias. Así que probablemente en Light of Parting vaya a rehusar muchas cosas. Pero de hecho es que creo que lo borró de la web. Sí, no sé, o sea, no se puede acceder a ese texto. O sea, yo lo tengo guardado como oro en mayo. Como me hackeéis el ordenador. Yo lo tengo guardado y lo tengo también subido en mi drive. Y claro, y un día me fui a ver y era como, no está. No, cuando hizo un revamp a la web también, o sea, ahora yo buscando y tal, hay muchos sitios donde tienes el enlace, pero clicas y simplemente te lleva a brandonsanderson.com y hasta ahí, no hay nada más. Sí. De hecho, es que yo la escena de ese texto la tengo como si la hubiese vivido de canon y es como, Marina, acuérdate que esto no existe. Claro, a mí es lo que me da miedo que me pase el leer primes. Pero en este caso concreto... En este caso concreto es muy concreto, no pasa con los otros. No, pero... Bueno, si queréis, es posible que alguno de estos temas todavía de primes y no primes tengan cabida, si sabéis hacerlo hábilmente, en Claves y Revelaciones del Prólogo del Archivo de las Tormentas luego, porque esa es una charla que además es la última charla del día y podéis estar todo el rato que queráis. A ver, vamos a sacar la aplicación. Sí. A todos los que nos estáis viendo, muchas gracias. Luego la siguiente charla es Secretos Creativos de Brandon Sanderson, con dos escritoras muy importantes en España, que son Susana Vallejo y Concha Perea.
Y después de eso hablaremos con Dan Wells de Dragon Steel, el vicepresidente de narrativa de Dragon Steel, en directo. O sea, Dan Wells no es una charla pregrabada, Dan Wells es una charla en directo porque él habla español. Así que, por favor, recordad esto y aprovechar la oportunidad porque es las pocas veces que alguien habla con Dan Wells. O sea que aprovecharlo. Y nos vemos un ratito. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias, Josep. A vosotros siempre. Y nos Hasta vemos en un luego. ratito. Hasta Chao, ahora. chao. Chao. Chao.